Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús con sus discípulos recorriendo las regiones de Israel, de norte a sur, de oriente a poniente, de poniente a norte, todas las rutas. Recientemente ha ido cerca de Tiro y Sidón y liberó a la hija de una mujer de ese territorio que estaba endemoniada, y luego volvió a la zona del lago de Galilea y multiplicó los panes. Y en aquella zona los fariseos querían una prueba, y Jesús les advirtió a los discípulos y a la gente que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos, porque eran también como los saduceos y podían apartarlos de la verdad. De allí Jesús se retiró a la parte más al norte de Israel, en la zona donde se encuentra Cesarea de Filipo. Allí había una construcción enorme, un templo, en la región donde antes hubo un templo para el dios Pan. Y allí Jesús con sus discípulos se encuentran solos y los interroga. Como maestro, después de casi 3 años de andar acompañándolo, de haber escuchado las palabras que salían espontáneas de los labios, sea de los que habían sido curados, de los que eran espectadores y se quedaban admirados, llenos de asombro, al ver que Jesús sanaba todo tipo de padecimientos o liberaba de los poderes de los demonios. Muchas cosas habían percibido con sus oídos, y en este momento en que Jesús les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hablar de Jesús como el Hijo del Hombre puede significar un hombre más, un hijo de vecino, un ser humano que perciben con su mirada. Pero puede significar también el juez que va a venir sobre las nubes, como lo pronunció y profetizó el profeta Daniel. Los discípulos dan una triple respuesta por todo lo que han oído. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido considerado por los demás como un profeta enviado de parte de Dios. Anunciaba también la conversión, anunciaba la cercanía del reino de los cielos y exigía que dieran frutos, porque todo árbol que no diera fruto sería cortado de la raíz y echado al fuego. Y Jesús también se presenta anunciando prácticamente lo mismo. Y la opinión de que era Jesús el equivalente o alguien igual a Juan el Bautista estaba también en la corte de Herodes, y Herodes mismo lo decía, consideraba que era nada menos que Juan el Bautista al que él había decapitado. Otras personas pensaban que Jesús era Elías. El profeta Elías había sido exigente, buscando y pidiendo la fidelidad a la ley de parte del pueblo. Y además de eso,
había resucitado por lo menos a un niño. Y Jesús había resucitado ya a algunas personas. Y como el Señor se llevó a Elías en un carro de fuego, todos esperaban que retornara. Podía ser Jesús también por lo que decía, por su exigencia, por su invitación a volver al Señor, a ser fieles a la ley como lo exigía Elías. Otros decían que Jesús era Jeremías. Basta decir que en el Evangelio de Mateo 3 veces es mencionado a Jeremías, un profeta que protegió al pueblo en los tiempos de la persecución que padecieron los macabeos. Él es quien se dice que ocultó el arca de la alianza. Y luego viene otra opinión más, agregada anónimamente, que algunos dicen que tú eres uno más de los profetas. En la opinión de toda esta gente, Jesús no es cualquier persona. Es alguien que viene de parte de Dios, que habla en nombre de Dios y que dice lo que Dios quiere que se diga. Y Jesús dice otra interrogación a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ellos lo han oído, lo han visto, han caminado con él, han navegado en la barca con él, han estado en Israel y fuera de Israel y han visto todas sus acciones prodigiosas. Y el que, como siempre, es espontáneo y tiene todas las iniciativas, es nada menos que Simón Pedro. Irrumpe, como siempre, tomando la palabra y le dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Mesías significa el ungido, el último enviado que se estaba esperando, el Mesías prometido al rey David. Y esto significa que es el Hijo del Dios viviente, por eso así lo llama Simón Pedro. La respuesta de parte de Jesús es una felicitación. Bienaventurado, dichoso, beato tú, Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. ¿Por qué lo llama por el nombre de su padre? Se llama un patronímico, porque no es más que un ser humano y le va a insistir en lo que ha sucedido. Porque tú, que eres un simple ser humano, lo que tú has dicho no ha sido una conclusión que un hombre te haya dicho, ni la carne ni la sangre. Es el Padre que está en los cielos que te lo ha revelado. No son las conclusiones de Pedro. Por eso le dice Jesús a Simón, que es hijo de Jonás o de Juan: yo te digo a ti que tú eres Pedro. Se llamaba Simón. El cambio de nombre significa que él le va a dar una misión nueva, que le va a encargar algo, así como hizo el cambio de nombre el Señor a Abraham. Se llamaba Abraham, le puso Abraham, a Jacob lo llamó Israel. Aquí a él le va a dar una misión importante, que es de roca, de fundamento sólido. De esto que él ha pronunciado depende su iglesia. De este fundamento es la roca en la que Jesús va a comenzar y va a continuar edificando su iglesia. Edificaré, hasta actualmente sigue edificando su única iglesia. Y no van a poder jamás destruirla los poderes del infierno. Los poderes del infierno principalmente son las mentiras contra la iglesia y contra la palabra de Dios. Y a él le va a dar las llaves del reino de los cielos, que significa atar o desatar, declarar obligatorio o liberar de una obligación alguna enseñanza de la iglesia. Y lo que Pedro haga aquí en la tierra será respaldado por la autoridad de Jesús en el cielo. El poder de las llaves es la autoridad que Pedro tendrá sobre la iglesia de Jesús, que él está continuamente edificando para considerar lo que es obligatorio y lo que no obliga en el reino de los cielos. Y la palabra de Pedro es decisiva para poder entrar al reino de los cielos. De esto depende la salvación. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.